tardes, yo soy Laura Murillo, estudiante de la institución educativa distrital Gran Llamada. El día de hoy nos encontramos con el profesor Camilo Carmona, el cual nos va a contestar unas preguntas respecto a la evaluación que generan en su aula de clase. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Profesor Camilo, antes de continuar con la entrevista y seguir con las preguntas, yo quisiera que nos contara un poquito sobre su trayectoria académica, por favor. Ok, yo soy licenciado en matemáticas de la Universidad Francisco de Caldas, soy magíster en pedagogía de la Universidad de La Sabana, me desempeño como docente de planta del colegio Gran Llomasa, soy catedrático de la Universidad Juan López y soy asesor académico del ICFES desde hace más de 11 años. En este momento, pues viendo su trayectoria, vamos a proceder con las preguntas. Como primera pregunta que tenemos planteada en este momento, profesor, quisiéramos saber si usted considera que la evaluación contribuye a los procesos formativos integrales. La evaluación nunca va a poder acaparar todos los rasgos que caracterizan a un estudiante. Entonces, usted lo que puede hacer es más o menos asegurar que puede rastrear algunas competencias de los estudiantes por medio de la evaluación. Entonces, si en últimas queremos decir algo de los estudiantes por medio de los resultados que arroja la evaluación, lo más probable es que uno pueda pensar que se desarrollan algunas dimensiones, pero dar una completitud sobre todo, no. Entonces, dando respuesta a tu pregunta en específico, yo creería que se podría abordar desde ciertas distancias, o sea, desde ciertas perspectivas, pero nunca se podría dar respuesta total a todas las dimensiones. ¿Considera usted que es importante que el vínculo que tiene la familia en los procesos de formación? Sí, es totalmente necesario. O sea, los estudiantes no son gente, son personas autónomas del todo. Son ahora niños, son todavía niños, y sobre todo en el colegio. Entonces es necesario que haya un engranaje, familia, colegio, estudiante, de modo tal de que por lo menos los padres estén al tanto de las actividades. No siento que los padres vengan a hacer el papel de resolverle los problemas a los estudiantes, pero sí estar en constante apoyo. Sin ellos, muy posiblemente es razón por la cual la educación en Colombia ha ido bajando. Como segunda pregunta tenemos si usted considera que es coherente el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, teniendo en cuenta la práctica pedagógica dentro del aula, sí, no y por. Yo creo que es un híbrido, no creo que responda a todo, es decir, los procesos de enseñanza y aprendizaje no son el resultado, o sea, no provienen justamente de los procesos de evaluación o viceversa. Yo creo que se enseña de una manera y se evalúa de otra manera, lo cual es un discurso que va en contravía y que va también en contra de los estudiantes, porque tú les enseñas de una manera y les evalúas de otra. Ejemplo, para ser muy puntual, ¿por qué hay que evaluarlos con preguntas de opción múltiple cuando nunca en el aula se pregunta sobre opción múltiple? Eso se hace para tratar de buscar coherencia con las pruebas estandarizadas que hay en Colombia y en el mundo. Pero en verdad, tú nunca en clase utilizas ese método de evaluación y aún así lo aplicas. Entonces es súper injusto con el estudiante. Para tener una coherencia entre evaluación y después de enseñanza y aprendizaje, tendríamos que enseñar a los estudiantes desde siempre cuáles van a ser las maneras en que se evalúan, ser continuos y transversal durante todo el proceso educativo, para que nunca haya sorpresas que nunca hayan malos resultados. Como cuarta pregunta tenemos ¿cuáles son los métodos que utiliza usted en el aula para el proceso de aprendizaje y que han resultado eficientes durante el proceso? Yo he sido un profesor de 14 años más o menos y antes uno generaba unas dinámicas súper extrañas para calificar y generar evaluación y demás. Hoy por hoy lo que he tratado de hacer es que si tú no lo haces en el aula no lo vas a hacer en ningún otro lado. Entonces mis procesos de evaluación se hacen justamente internos, en el momento, in situ. Lo que tú haces en el aula es lo que yo te evalúo antes o después. Eso me ha funcionado bastante bien. Entonces genero talleres que solo se pueden presentar en el momento de clase, evaluaciones que solo se pueden presentar en el momento de la clase. Porque si tú generas que esas variables didácticas se vayan por fuera del aula, no creo que puedas tú rastrear adecuadamente esos resultados. ¿Considera que es importante tener una
evaluación no solo cualitativa, no solo cuantitativa, o considera que para que la evaluación sea más dinámica y efectiva se deben complementar las dos tablas? Sí, lamentablemente el mundo está medio por números. Entonces tú puedes generar tu terapia emocional. Te sacaste 4, tú necesitaste 4, pues sacaste un 300. Lo cualitativo se ha dejado muy de al lado, ¿sí? O sea, no me importa qué piensas, no me importa qué constituyas tú como ser humano. Solo por esas dinámicas sociales, los números satisfacen las necesidades de la urbe, de que así se debe calificar. Sin embargo, yo soy de los que creen que no debería ser por números, o sea, debería ser cualitativamente todo. Pero como tenemos que anclarnos a las dinámicas que políticamente y educativamente nos manda la nación, y no solo la nación sino el mundo, tú vas a cualquier lado aquí, tienes un récord sobre tu disposición crediticia, tienes un récord sobre la manera de admitirse para un trabajo y demás. Entonces es porque todo se mide, todo es cuantitativo. En el colegio deberíamos ser más cualitativos, pero de una manera u otra tenemos que anclarnos a lo que sucede en la sociedad, que es que lamentablemente hay que ponerle un número a nuestros estudiantes. Como docente, ¿qué sugerencia me puede dar como docente de formación para cualificar los procesos de enseñanza desde la diversidad? Diversidad entendida como que hay personas, digamos que estudiantes que tienen una orientación sexual diferente, que pertenecen a un grupo étnico diferente. Yo creo que reconocer la diferencia en el aula es vital. O sea, no todos los estudiantes son homogéneos, no todos son iguales. Y cuando tú reconoces que hay una diferencia, la diferencia no hace que puedan aprender o desaprender matemáticas de forma diferente. Lo que hace es entender que esas condiciones generan que la aproximación hacia el conocimiento puede ser de diferentes maneras. Y tener eso por lo menos claro en tu cerebro te va a hacer generar dinámicas que tú digas, esta dinámica va a generar que todos entendamos mucho mejor la situación. Por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos hoy por hoy mucha población que viene del conflicto armado y demás, que no han tenido acceso a plataformas de información y demás. A veces somos súper groseros en el aula porque consideramos que personas como ellas tienen acceso a información, tienen YouTube, tienen internet, una cantidad de cosas. Y considerar, o sea, desestimar esas diferencias hace que tú seas grosero, impactes de forma negativa al estudiante. Entonces, mi recomendación siempre sería irte por lo bajo, es decir, buscar un común de condiciones alrededor de toda la población que tienes en el aula y generar justamente los mejores procesos de enseñanza y aprendizaje que se puedan hacer. Por último, ¿consideras que el proceso de evaluación resulta importante en el momento de ponerlo en contraste con lo establecido en el PEI para la formación de personas egresados? Sí, no. Sí, claro, las evaluaciones tienen que dar cuenta del tema, tienen que dar cuenta del tema. Lamentablemente, yo creo que no tenemos a veces, o por lo menos en las instituciones educativas, no tenemos el espacio para ser críticos y generar un sistema de evaluación que sí responda a las necesidades del PEI de cada institución. Y como no lo tenemos, entonces cada profesor es como tan libre de generar sus evaluaciones que no convergen a ningún punto. Y aunque se busque que lo necesario es que sí diga lo del PEI, no lo vamos a lograr. Pero eso tiene que ver mucho con políticas educativas, con políticas de la nación y demás, que nos hacen generar tantas diferentes formas de evaluar desancladas o desarticuladas. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Que tengan buena rescate.